Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Pese a las nuevas regulaciones migratorias del Ecuador, la afluencia de ciudadanos venezolanos continúa por el puente internacional de Rumichaca en el Carchi. Hola, Diana. Hola, Milton, bienvenido. Amigos, gracias. Buenas noches. La mayoría intenta beneficiarse de las excepciones que permiten el ingreso bajo el respeto al núcleo familiar. Empezamos con la crisis migratoria. La semana inicia con el continuo arribo de migrantes a Rumichaca, donde si bien se refleja una disminución considerable, la llegada de venezolanos no se detiene. Es que en el venezolano no vuelve atrás para ver de nuevo esta situación, tanta hambre. Varios llegan con la esperanza de acogerse a las excepciones de regulación migratoria que permite el ingreso sin pasaporte a menores de edad si sus padres ya lo tienen o parejas que lo acrediten como tales. Aquí hay niños, aquí hay jóvenes, hay adolescentes y tenemos nuestra familia de aquel lado ya, de aquel lado. Por favor, pedimos ayuda. Pero también hay quienes ingresan al país sin ningún documento, aprovechando la falta de controles en el límite fronterizo. Lo hacen a pie para evitar inconvenientes y muchos están dispuestos a seguirlos. Porque no vamos tampoco a esperar que nos saquen de las malas y nos vuelvan a llevar para nuestro país. ¿Qué vamos a hacer a través de nuestro país? Venimos fue para un futuro para todos. En el límite fronterizo son varios los venezolanos que se han instalado hasta poder legalizar su ingreso. En mi parte tenía destinado a llegar a Perú. Ahora imagínate, aquí me quedo. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Ante esta situación, el comandante general de la policía, Nelson Villegas, reiteró que la institución policial está realizando las labores necesarias para el control migratorio bajo la medida que rige desde el sábado. Estamos realizando nuestros trabajos como operativos en las fronteras, en el norte, en Rumichaca, en el sur, en Huaquillas, también en Loja, en los pasos fronterizos. El fin de semana se realizaron, a partir del día sábado, y hubo una disminución de flujo de personas al país, de salida e ingreso al país. Bueno, la policía tiene el control migratorio. El control de documentos no nos corresponde a la policía, eso tiene otra instancia y lo estamos haciendo nosotros, colaborando para que no se den desmanes, no se den alteraciones en el lugar. La explotación laboral de la que son víctimas los inmigrantes venezolanos es más común de lo que evidencian las cifras. Son obligados a trabajar hasta 14 horas al día por $200 mensuales e incluso son despedidos después de cumplir un mes de trabajo sin haber recibido su sueldo. Lleve su flor a dólar. ¿Por qué la mayoría prefiere los semáforos a un trabajo formal? Quizá porque muchos han tenido experiencias como esta. ¿Cuántas horas usted trabaja al día? Entre 12 y 14 horas, todos los días. Sin contrato, ninguno tenemos contrato. Y la cantidad de horas laborables exactamente iguales. ¿Tampoco afiliados al IES las otras personas? Poco afiliados al IES, ninguno estamos afiliados al IES. Decidirse a hablar para él no fue fácil. Tiene pasaporte e incluso visa de trabajo vigente. La situación, asegura, es peor para sus compatriotas venezolanos que no están en regla. Trabajan durante un mes y al final del mes no les pagan. El argumento es porque es un mes de prueba. Entonces les quieren dar $20 a la semana para que paguen el pasaje, para que medio coman cualquier cosa por allí. Miguel se atreve a mostrar su rostro. En ninguno de los 5 trabajos que ha tenido desde que está en Ecuador hace un año y medio, le han dado un contrato laboral. Y nunca ha ganado más de $200 al mes. Incluso llegué a trabajar con los muchachos ahí, conversar, y ellos me dijeron que a ellos sí les pagaban más, a mí me pagaban menos. Entonces era como que no entendía el porqué. En su último trabajo en una embotelladora de agua incluso sufrió agresiones y jamás le pagaron los $17.80 de varios días de jornada laboral. Solo la organización de venezolanos a la que Andrew representa ha presentado 60 quejas en el Ministerio de Trabajo únicamente en Guayaquil. Están ahorita incluso en procesos de denuncias por acoso sexual, porque para tener el trabajo o después de que tienen el trabajo han estado en acoso. Hemos hecho ya más de 600 inspecciones y hemos sancionado, debo decir lamentablemente, más del 60%. Hasta julio de este año en el Ministerio de Trabajo se habían presentado 1.200 denuncias por explotación laboral en contra de migrantes. Conocer cuántos venezolanos estarían laborando bajo estas condiciones es realmente complicado, pues apenas el Ministerio de Trabajo levanta información para saber cuántos venezolanos se encuentran en situación activa en nuestro país. ¿Por qué no se decide denunciar? Bueno, porque
Obviamente todos necesitamos el empleo, todos necesitamos los medios de vida. Mire, es muy difícil estar uno fuera de su país donde uno no sabe qué hacer. Dayana Monroy, 24 horas. Y claro, Venezuela continúa experimentando un flujo importantísimo, gravísimo de ciudadanos que salen hacia países vecinos, otros países de la región y países más lejanos. El Ecuador implementó, como ya sabemos, la presentación de pasaporte para su ingreso, mientras que Perú extendió permisos de permanencias temporales hasta el 31 de octubre. La aguda situación de Venezuela se sigue reflejando en las fronteras de los países de América Latina. Miles de ciudadanos venezolanos dejan sus hogares y se aventuran a buscar estabilidad en otras naciones. Según datos que maneja la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, desde el comienzo del año aproximadamente 547.000 venezolanos han ingresado a Ecuador a través de la frontera colombiana, a un promedio diario de 3.000 ciudadanos por día. Sin embargo, estas cifras van en aumento. En la primera semana de agosto ingresaron al Ecuador cerca de 30.000 venezolanos, es decir, más de 40.000 por día. Creo que no se ha visto nunca una cosa parecida. Es verdad que de Chile salieron muchos de la época de Pinochet, de Colombia salieron muchos en la época de la violencia colombiana, pero el caso venezolano tiene ya caracteres que le colocan casi como único en la historia de las tragedias continentales. Aproximadamente solo el 20% de los venezolanos que ingresan permanecen en el país. La mayoría continúa una odisea hasta Perú, que al igual que el Ecuador anunció como requisito la presentación de pasaporte. Solicitamos que por la vía humanitaria se puedan aprobar algunas excepciones. Peticiones como esta han hecho que Perú tome la decisión de entregar permisos temporales de permanencia a venezolanos que ingresen hasta el 31 de octubre. Por otro lado, en Brasil, luego de las agresiones y rechazo a migrantes venezolanos en Roraima, el ministro de Seguridad brasileño anunció que el gobierno reitera su negativa a cerrar la frontera con Venezuela. La ley migratoria de Brasil dice que nos tenemos que hacer cargo de los inmigrantes y refugiados que llegan en esta condición. De los 52.000 venezolanos que viven en Brasil, 25.000 son solicitantes de asilo, 10.000 tienen visas de residencia temporal, mientras que el resto está trabajando para regularizar su estado. Daniela Valencia, 24 horas. Y en Venezuela existe incertidumbre, pues hoy entró en vigencia el nuevo cono monetario, a través del cual el presidente Nicolás Maduro busca frenar la hiperinflación que mantiene al país sumido en una severa crisis económica. Sectores de oposición anunciaron para mañana multitudinarias protestas. Los venezolanos amanecieron hoy con menos ceros en sus cuentas bancarias debido a la segunda reconversión monetaria implementada en el país en menos de una década. Bolívar soberano, así es como se llaman desde ahora los 8 nuevos billetes con los que tendrán que familiarizarse los venezolanos. Según el presidente Nicolás Maduro, esta es sin duda la receta perfecta para reactivar la economía del país. Para dar un vuelco total a la situación económica que venimos padeciendo, producto de la guerra económica nacional e internacional de los enemigos de la patria. La medida genera dudas, tensiones y hasta confusiones en la ciudadanía. Hasta ayer, 1 kilo de tomates costaba 5 millones de bolívares. Ahora, con la reconversión, cuesta 50 soberanos. Vamos a ver cómo se va a desarrollar en la práctica todos esos cambios. Creo que no va a ser fácil. Según los expertos, la decisión permitirá simplificar los pagos, es decir, evitar tener que reunir una gran cantidad de billetes para comprar productos tan simples como papel higiénico o verduras. El Ejecutivo además anunció el incremento salarial que será 35 veces mayor al actual, lo que no significa un aliciente para la ciudadanía, pues aseguran que ningún sueldo alcanza para comprar ni siquiera los productos de la canasta básica. Y aunque la medida entró en vigor en medio de un feriado nacional decretado por Maduro, la oposición ya está organizada para salir a las calles. A esa burla de Maduro, que para el país ordenado por él, vamos a responderle el martes de manera inmediata, le replicamos con un paro de verdad. Por ahora la expectativa es que esta medida resuelva en algo la crisis que vive el país y que ha obligado a miles de venezolanos a huir de su patria en busca de un futuro mejor. Belén Merizalde, 24 horas. La policía colombiana sigue dando golpes a las bandas dedicadas a enviar droga al Ecuador a través de buses de turismo. En la provincia del Carchi han sido capturados 3 narcobuses con marihuana y cocaína en menos de 2 años.
Más de media tonelada de marihuana y media tonelada de clorhidrato de cocaína intentaron ingresar al país en 3 de los llamados narcobuses colombianos que tienen una ruta establecida en la frontera. Los cuales eran transportados vía Ipiales Tulcán y Tulcán hacia los puertos de Guayaquil. La droga tiene como destino los puertos ecuatorianos para su posterior envío al mercado negro internacional, según la policía colombiana, que logró desmantelar una de las bandas narcodelictivas involucradas. La captura de 8 personas a quienes al mando de alias Pedro se encargaba de enviar heroína hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Entre los detenidos constan hombres y mujeres que se encargaban de contactar a los pasajeros en Cali para un aparente paseo gratuito al Ecuador y burlar los controles tanto en Colombia como en Ecuador. Nuestro principal objetivo es el desmantelamiento y desarticulación de las organizaciones criminales. Son 3 las capturas registradas en Tulcán. El primer caso en abril del 2017 con la droga escondida en el aire acondicionado. El segundo en mayo del presente año usando un doble fondo en la parte posterior del bus. Y el tercer caso hace menos de un mes camuflando el alcaloide en el piso del automotor. En Nariño, Colombia, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Hasta la unidad de flagrancia llegó la madre de uno de los detenidos luego del accidente del bus en la vía Papayacta. Según las autoridades, al joven colombiano se lo acusa de ser uno de los presuntos conductores del bus que llevaba droga. En medio de lágrimas, la madre informa que su hijo es inocente y advierte a la justicia ecuatoriana de la injusta detención. Mi hijo es inocente, yo lo digo que mi hijo es inocente y nada más. Psicológicamente afectado, no puede dormir, no come. Y donde me le pase algo a mi hijo, yo culpo a las autoridades ecuatorianas porque ellos tienen la responsabilidad de cuidarlo aquí. Y le pido a las justicias ecuatorianas que por favor aclaren esto y no encuentren culpables donde no hay. ¿De qué parte de Colombia? Y esta tarde los familiares de las víctimas del bus colombiano que se siniestró en Papayacta empezaron a retirar los cuerpos de la morgue de la Policía Nacional, mientras otros familiares iniciaron el proceso de identificación. La tarde de este lunes salieron de la morgue de la policía los primeros 5 cuerpos de ciudadanos colombianos que murieron en el siniestro de tránsito del bus colombiano ocurrido en Papayacta el fin de semana. Ninguna autoridad policial ha ofrecido información. Los familiares de las víctimas tampoco han querido hablar con los periodistas ecuatorianos, quizá por las implicaciones que tiene el caso, tras el descubrimiento de la droga que transportaba en el piso el bus accidentado. Esta mañana en un vuelo procedente de Colombia llegaron aproximadamente 2 familias. Estas 2 familias están en busca de familiares fallecidos y también heridos. Y vía terrestre han llegado 3 familias más, las cuales se encuentran actualmente en los centros temporales de tránsito del municipio de Quito. En horas de la mañana de este lunes, con el apoyo del municipio de Quito y el municipio de Cali, otras 2 familias llegaron hasta el departamento médico legal de la policía para la dolorosa tarea de reconocimiento de los cuerpos. Estamos trabajando de la mano con el equipo del Consulado de Colombia. En nuestro CTT de Quitumbe se encuentran al momento 6 familiares, algunos de ellos inclusive un poco enfermos por el clima de Quito. No se conoce cuántos cuerpos han sido identificados y retirados de la morgue de la policía, pero se espera la llegada de más familiares de colombianos y acaso de familiares venezolanos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Esmeraldas recupera su actividad turística y comercial de a poco, tras los hechos ocurridos con la narcoguerrilla a inicios de año. La presencia militar continúa en la provincia. En los primeros meses del año, el norte del país fue noticia por la presencia de la narcoguerrilla, que dejó como saldo 4 militares muertos en un atentado y 5 personas secuestradas y asesinadas. Sin embargo, atrás van quedando esos días, aunque aún con cierto recelo, su gente empieza a levantarse del miedo. La presencia militar dio esa confianza que se había perdido en el lugar. Teníamos un poco de miedo, eso sí, temor, porque se escuchaban tantas cosas de guacho, que guacho este, guacho el otro. Ahorita no, ahorita como que todo ha calmado. Incluso el turismo
Turismo nos cuentan, poco a poco vuelve a dejarse maravillar del lugar. Lo que es Atacame, Las Palmas, aquí en Tachina, lo que es el Malecón, Achilube, Camarones, todas sus playas que ven. Este es el aeropuerto de Tachina, a 5 minutos de la ciudad de Esmeraldas. Cuando ocurrieron los primeros atentados en San Lorenzo, la estación aérea tuvo que ser aislada por estrategia militar. De aquí salen a diario en diferentes horarios los aviones que recorren la frontera norte del país. El aeropuerto mantiene aún la presencia militar y tanto el ingreso como la salida es autorizado por el personal uniformado. Toda la logística se mantiene en absoluta reserva. En Esmeraldas piden que la seguridad militar se mantenga. Estamos más tranquilos. Sí se ve concurrencia de turistas. Con cámara de Edison Choco desde Esmeraldas, Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. La justicia continúa desenredando la trama de corrupción de Odebrecht en nuestro país. Hoy se dio inicio a la audiencia de juicio en el proceso por lavado de activos que enfrentan 2 supuestos intermediarios del pago de sobornos de la constructora brasileña. El caso se relaciona con la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, construido por Odebrecht y contratado por Petroecuador. Y como en decenas de emblemáticas obras de la Revolución Ciudadana, la corrupción acompañó a los procesos desde su adjudicación y con el concurso de funcionarios públicos y empresarios. Se deriva del proceso por asociación ilícita que mantiene al ex vicepresidente Jorge Glass en la cárcel. Los procesados son José Rubén Terán Naranjo y Diego Cabrera, ambos socios en 2 offshore que, según ha confesado Terán, recibieron el dinero para el pago de sobornos. El señor José Rubén Terán Naranjo, al realizar una oferta, un compromiso de redireccionar un contrato por cuyo beneficio efectivamente lo que solicitaba era la entrega de dineros. Según el delator de Odebrecht, José Consensao Santos, Rubén Terán recibió $2.1 millones a cambio de entregar a Odebrecht información confidencial que le permita ganar el concurso. Y ganó el concurso. Pero ¿cómo es que el dinero producto de los sobornos de la constructora brasilera Odebrecht llegó hasta las cuentas de los funcionarios ecuatorianos? La Fiscalía sostiene que fue a través del sistema bancario. Hasta ahora se ha revelado que la empresa de los sobornos de Odebrecht, Cleanfield, transfiere $300.000 a las cuentas de la empresa Alesbury Investment, ubicada en Panamá, representada por Diego Cabrera y con José Rubén Terán Naranjo como beneficiario, ambos intermediarios de los pagos. El dinero era internado en nuestro país a través de una cuenta en el Banco Capital. Lo que se hace es por intermedio de una cuenta del Saibank, un banco no autorizado, se realiza retiros por intermedio del Banco Capital, por intermedio de cheques de gerencia o directamente desde la cuenta de Alesbury. Y de allí, según la Fiscalía, los dineros eran dispuestos por los 2 lobistas y entregados a los funcionarios de Petroecuador como gratificaciones por las gestiones relacionadas al proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. Para esta audiencia de juicio, la Fiscalía y la Procuraduría como acusador particular deberán demostrar la existencia del lavado de activos. Por ahora con Rubén Terán Naranjo como único procesado, pues Diego Cabrera aún está prófugo. Fausto Yepes, 24 horas. Los representantes del Fondo de Cesantía del Magisterio piden que se investigue a la anterior administración por un perjuicio de $80 millones. Hoy los partícipes del Fondo de Cesantía fueron invitados al cambio de guardia presidencial. Así, los miembros del Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatoriano denuncian un supuesto desfalco por parte de quienes conformaban la anterior administración de los fondos en contra de los afiliados. Más de $80 millones que se llevaron de forma corrupta los anteriores administradores y por lo cual tienen que responder. Los inescrupulosos ex dirigentes y ex administradores del Fondo de Cesantía que solamente buscaron por años beneficiarse, enriquecerse a costa del dinero de los depositantes. Los representantes del Fondo de Cesantía del Magisterio acudieron este lunes a varias instituciones del Estado donde pusieron una denuncia y también fueron como invitados al cambio de guardia presidencial. Aunque no estuvo el presidente de la República, le hicieron llegar su pedido para que procedan las investigaciones al manejo de la administración 2002-2015. Que se exhorte a todos los organismos a mantener una postura objetiva, transparente, frente a la sustanciación de los hallazgos. Las cifras del supuesto perjuicio a los afiliados proceden de una auditoría forense
contratada para transparentar las cuentas del fondo, que pasó del manejo propio cuando Juan José Casteló lo dirigía al BIES. Tras la aprobación en la Asamblea en noviembre del 2014 de la Ley Reformatoria, la Ley de Seguridad Social y del BIES, ellos explican, entre otras cosas, que encontró la auditoría. Todos los actos de corrupción se llevaron a efecto en los proyectos inmobiliarios. Vayan, investiguen la famosa hidroeléctrica Sabanilla. $1.000 costaba aproximadamente la acción de Sabanilla, la cual hasta el día de hoy no existe. Hace 6 meses ya el Fondo de Cesantía presentó la denuncia por actos de corrupción en la Fiscalía General del Estado. Las personas que cometieron estos actos de corrupción sean llevados a la justicia común para que respondan por este atraco. Según las autoridades del fondo, este ha crecido de 63.500 a 83.000 partícipes. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene hasta el 6 de septiembre para terminar con sus evaluaciones. En la lista están pendientes 3 organismos y hasta la fecha las autoridades evaluadas han sido cesadas de sus cargos. En exactamente 17 días, el jueves 6 de septiembre, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio terminará sus evaluaciones. A la fecha, tras 166 días en funciones, el organismo ha cesado a la totalidad de funcionarios que han sido objeto de sus evaluaciones. Los vocales del Consejo de la Judicatura, las autoridades del Consejo Nacional Electoral, los superintendentes de bancos, de compañías, de economía popular y solidaria, así como el defensor del pueblo. En total son 15 los funcionarios cesados por un implacable organismo que ha recibido críticas, pero también aplausos. El pueblo ecuatoriano en las urnas lo que quiso es que se vayan todos. A la fecha, el Consejo tiene en marcha 2 evaluaciones, al Superintendente de Ordenamiento Territorial Fernando Cordero, así como a los 9 jueces de la Corte Constitucional, mientras como pendiente figura aún el Tribunal Contencioso Electoral. Una vez terminada esta fase, el Consejo Transitorio deberá mover esfuerzos para terminar con los concursos necesarios para nombrar autoridades de forma definitiva. Lo peor que puede pasar es que los que están transitorios se queden transitorios, o sea, tiene que haber los concursos para que se queden las autoridades definitivas. ¿Qué pasaría si no designan a tiempo una autoridad? Sería un vacío legal esperar a que se elija el nuevo consejo, que haga un nuevo concurso y todo lo demás. El organismo tiene hasta mayo de 2019, tiempo en el que además de los concursos aún tiene otra tarea pendiente. El Consejo de Participación Ciudadana deberá de proponer a la Asamblea Nacional las reformas que estime pertinentes. Es la normativa que tiene que regir en el futuro para que la participación ciudadana sea realmente efectiva. Yo creo que se debe multiplicar el Consejo en realmente cumplir todos los cometidos, que no quede nada pendiente. El desafío, coinciden, es que se sienten las bases para blindar al llamado quinto poder de posibles injerencias futuras. Carlos Acoto, 24 horas. Las presiones a jueces y fiscales desde el Consejo de la Judicatura vinculado a la Revolución Ciudadana serán investigadas por el Consejo de la Judicatura Transitorio a través de la llamada Mesa por la Verdad y Justicia, instancia que pretende destapar el modo en que se criminalizó la protesta social, se persiguió a líderes sociales y se hostigó a la prensa. Hay muchos casos en los que hemos participado en los que realmente no ha habido oportunidad de defensa. Ya estaba sentenciado, bastaba una sabatina, bastaba que en una cadena nacional se dijera que tal persona es culpable, que el juez debería actuar de una manera para que efectivamente así suceda. Lo que queremos saber es, en primer lugar, cómo operaban, cuáles eran los mecanismos y quién es el responsable. Pensamos que todavía existen ese tipo de prácticas y es necesario contribuir a desmontar esas prácticas. La policía decomisó más de 1 tonelada de cocaína en un cargamento de banano cuyo destino era Bélgica. El operativo denominado Colosal, ejecutado en el puerto marítimo de Guayaquil, dejó un ciudadano ecuatoriano detenido. Era en total 1 tonelada de droga y estaba distribuida en bloques. Más de 1.100 paquetes de clorhidrato de cocaína que al peso da 1 tonelada 100. Lo que equivale a 10 millones de dosis que fueron sacadas del mercado internacional, pues con el operativo denominado Colosal, la Policía Nacional logró decomisar la mercancía el domingo en el puerto principal. Los uniformados, con ayuda de un can adiestrado, detectaron la droga al interior de un contenedor con 48 cajas de banano que estaba aquí, en los patios del puerto marítimo de Guayaquil. Esto fue por perfilamiento. Nuestros policías de los puertos y aeropuertos están capacitados profesionalmente para realizar
perfiles. Fue así como sospecharon de la carga que tenía como destino final Bélgica, lugar donde la tonelada de cocaína está valorada en más de 41 millones de dólares. La intervención policial dejó un ciudadano ecuatoriano detenido. Realmente era la persona encargada de tramitar el tema en el puerto. Por eso está detenido para investigaciones. Ecuador, que limita con Colombia y Perú, los principales productores de hoja de coca, es utilizado como un país de tránsito de sustancias estupefacientes y de insumos para su fabricación. Es así que entre enero y agosto del presente año se han incautado 50 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, dirigidas al narcotráfico. En el 2017 fueron 98 las toneladas decomisadas y en el 2016 hubo un récord, 110 toneladas de droga confiscadas. Luisa María Heredia, 24 horas. Los militares saldrán desde este jueves a controlar la seguridad en Babahoyo, en Los Ríos, y no se descarta que también lo hagan en otros cantones de la provincia, de esa provincia. Esto luego de los constantes hechos delictivos, como el asesinato de una madre y su hija mientras trabajaban vendiendo comida. ¡Que mataran así mismo a mis hijos! Es el clamor de una mujer que llora el asesinato violento de su hermana y su sobrina. Mariana Andrade, de 57 años, recibió 4 impactos de bala, mientras que su hija Roxana Burbano, de 34 años de edad, recibió 3 impactos. Ambas trabajaban vendiendo comida en los exteriores de su domicilio, ubicado en la avenida Custodio Sánchez y Calderón, de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos. No sabemos por qué ha sido. En el lugar quedaron los rastros de sangre de este crimen atroz, supuestamente perpetrado por 2 personas que llegaron en motocicleta y realizaron los disparos. Se está trabajando ya sobre el caso, no se puede dar mayor información. Sus familiares tampoco tienen claro cuáles fueron los motivos. Con este lamentable suceso suman 57 muertes violentas en lo que va del año en la provincia de Los Ríos. Frente a esta situación, la ciudadanía cree que las autoridades deben agudizar los controles. Claro, por donde quiera es muerto y muerto, por donde quiera matan a la gente y nadie dice nada. El gobernador de Los Ríos dijo que se reunirán el Comité de Operaciones Emergentes para tomar acciones. Solicitar presencia militar y fortalecer el resguardo policial aquí en la capital de la provincia de Los Ríos. Roxana Burbano deja 2 menores en la orfandad a causa de este nuevo hecho de sangre que enluta a otra familia babahoyense. Martín Soto, 24 horas. Los 5 latacungueños que representarán a los principales personajes de la fiesta de la Mama Negra en noviembre fueron presentados por las autoridades del Comité Ejecutivo. Año tras año se designa a ciudadanos destacados para que cumplan este rol y participen de esta fiesta cultural que convoca a miles de turistas nacionales e internacionales en el centro del país. La fiesta de la Mama Negra y el peregrinar inició en Latacunga con la presentación oficial de los 5 principales personajes de esta fiesta popular. La Mama Negra es el personaje principal. En este año 2018, el doctor Marco Herrera será quien cabalgue por las principales calles de la ciudad. Pienso que será la Mama Negra del reencuentro cultural. El Rey Moro y el Capitán, como buenos latacungueños, soñaron ser personajes de esta fiesta. Yo desde los 8 años de edad he participado en esta fiesta con mucho cariño. Recordar que cuando estábamos en el parque jugábamos a tratar de ser personajes de la Mama Negra, a tener esa algarabía, ese honor. El Ángel de la Estrella es el personaje litúrgico que va vestido de blanco sobre un caballo y es el mensajero de la Virgen. Lo recibo con la mayor alegría, con el mayor orgullo y voy a entregar todo de mí porque esta fiesta sea la más linda con mis compañeros. El abanderado porta una bandera multicolor, lo que representa la humildad de los pueblos ancestrales. Lo que estamos asumiendo en este día es para toda la vida. Hoy me da la oportunidad de ser un personaje de la fiesta más grande que tiene este país. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Por los 120 años de parroquialización de San Roque en Imbabura, este fin de semana se realizó la tradicional carrera de coches de madera en sus 4 categorías: madera, aire, fuerza libre y prototipos. Alrededor de 20.000 personas acudieron.
Adrenalina pura se vivió en la competencia de coches de madera en la parroquia San Roque del cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. Este año participaron 65 competidores de varios lugares del país y lo que inició hace casi 40 años como un simple juego se fue transformando en una verdadera tradición. Gran competencia y con una muy buena asistencia de público que viene de todo el país, hablemos. Nuestros competidores vienen desde las antenas del Cerro Imbabura hasta el parque principal, en donde, como usted ve, existe un vértigo. La Policía Nacional se encarga de ordenar y detener el tráfico en la Panamericana durante la competencia para que no existan novedades. En nuestra jurisdicción tendremos que brindar la seguridad para que no exista ningún accidente. Los competidores aseguran que este deporte extremo es para quienes realmente les gusta y el trayecto de casi 6 kilómetros es una prueba complicada para sus coches y habilidades al volante. No todos hacemos este deporte, muchos nos critican, nos toman de locos, que no nos gusta la vida, pero eso es lo bonito, llegar con felicidad y sentir y ser partícipe de esta organización. Esta pista es muy exigente, tiene un recorrido de empedrado, tiene adoquín y lo que es el tramo del asfaltado. Los coches de madera, una tradición que va de generación en generación y cada año tiene más participantes. Que algún día se suban y que no tengan miedo. Invitados todos para que puedan disfrutar y divisar de estos juegos tradicionales que también se consideran. Desde San Roque, provincia de Imbabura, David Vizcaíno Aro, 24 horas.